Saludos cordiales, les habla Pastor García, terapeuta regresivo reconstructivo. En esta oportunidad vamos a hablar en la Escuela del Niño Interior, vamos a hablar sobre la regresión. Y es que últimamente han estado llegando algunos correos de personas que nos están preguntando sobre la relación que existe entre la terapia regresiva reconstructiva y la regresión, que si es lo mismo. Por supuesto que tienen familiaridad, solo que la regresión o regresiones tradicionales, como se conocen, se enfocan más en vidas pasadas o en averiguar situaciones del pasado, mientras que la terapia regresiva reconstructiva se enfoca más en la salud del paciente y en los resultados del paciente, en una palabra, en el bienestar emocional o integral del paciente. La presentación de quejas o enfermedades, miedos, depresión o problemas sexuales tienen causas o también problemas de personalidad, como la pasividad o creencias negativas, como todo es mi culpa, tienen causas en el pasado. También sucede con las dolencias físicas, con las enfermedades físicas. En ese caso, la terapia regresiva o la regresión se enfocará en ir hacia el pasado, a través de la intervención de la regresión, a través de un estado de relajación profunda, se lleva al paciente precisamente a descubrir cómo esas quejas, miedos o depresión o problemas sexuales del presente pueden tener esas causas en una situación pasada, en un momento pasado, o posiblemente en una vida pasada. O sea, posiblemente, científicamente no hay evidencia de eso. Sin embargo, cuando tratamos pacientes que se van a posibles o supuestas vidas pasadas, lo que sí es evidente es que cuando una vez solucionan lo que tenían allí pendiente, en la vida actual se rompe el patrón de comportamiento o la enfermedad, y la persona pues empieza a tener una vida extraordinaria, una vida maravillosa, una vida completamente diferente sobre lo que estaba viviendo pues antes del proceso de la regresión, o en nuestro caso de la terapia regresiva reconstructiva. Ahora, sobre las experiencias vividas. La regresión en sí es descubrir y revivir experiencias anteriores que han causado las condiciones actuales. Los terapeutas regresivos o expertos en regresión utilizan esta poderosa herramienta para llegar a revivir experiencias olvidadas o ignoradas o reprimidas que están generando molestia en la persona. También se utiliza la regresión para reactivar sentimientos positivos, experiencias positivas olvidadas, talentos ocultos, o también para dormir mucho mejor. Esas experiencias olvidadas contienen las heridas emocionales que nunca se curaron y que desencadenaron convicciones persistentes, semiconscientes. Este tipo de programas o rasgos de carácter solo cambian cuando entendemos cómo fueron causadas y por eso nos hemos aferrado a ellos. Encontrar y revivir experiencias no digeridas bloquea las emociones y da una idea de cómo los bloqueos presentes tienen sus raíces en esas experiencias. Entonces, cuando nosotros revivimos esas experiencias dentro de la regresión no digeridas, lo vuelvo a decir, ¿qué ocurre? A partir de la regresión se desbloquean esas emociones, ¿sí? Y nos da una idea de cómo esos bloqueos presentes tienen sus raíces en esas experiencias pasadas. Los pacientes pueden disfrutar dentro de la regresión, pueden disfrutar de su nacimiento desde que están en el útero, que esa es una pues de las
digamos, ventajas de la regresión, y en este caso en la terapia regresiva reconstructiva profundizamos mucho en eso, y es que cuando el paciente fue muy traumático su nacimiento, cuando nació, nosotros recreamos con él un nuevo nacimiento y hacemos que, o permitimos más bien que el paciente se visualice en el santuario materno, en el útero, y que vuelva a nacer, que tenga un nacimiento diferente, un nacimiento como le hubiera gustado nacer, como le hubiera gustado que hubiera sido en lugar del que fue. Igual la situación no se puede cambiar, pero sí se puede cambiar nuestra actitud frente a la misma, y cuando se cambia nuestra actitud frente a la misma, pues cambian muchas cosas en nuestra psicofisiología personal y humana. Es tan impresionante y tan maravilloso que dentro de una regresión se amplifican tanto los pensamientos y los sentidos de la persona, que fuera de vivir esa experiencia de estar en el útero de la madre, también pueden escuchar que la gente grita cuando se encuentran inconscientes en el pavimento con sangre saliendo de sus oídos. ¿Por qué cito esto? Esto lo cito de un experto en regresiones, Brian Weiss, que habla sobre un hecho de una persona que cada vez que hacía mucho calor y se calentaba el piso, el pavimento, esta parte que cubre las carreteras, las calles por donde transitan los carros, y cada vez que había mucho calor, esta persona le daban unas terribles jaquecas, empezaba a ver distorsionado, y entonces a partir de una regresión él pudo ver cómo había muerto en su anterior vida en un accidente de tránsito. Entonces él decía que podía escuchar lo que la gente gritaba cuando se encontraba inconsciente en el pavimento, y sentía que la sangre iba saliendo de sus oídos, y eso se revive. Entonces en ese momento traumático que la persona está muriendo, esto fue pues de una posible vida pasada. En ese caso lo que hace el paciente es entender lo que ocurre en el presente, en el caso de este paciente del doctor Brian Weiss, como en el presente cada vez que había un sol muy fuerte, un calor muy fuerte y se calentaba el pavimento, el inconsciente le traía su anterior vida pasada, cómo fue que murió arrollado por un auto, y cómo él pudo revivir ese momento, que hasta sentía cómo la sangre salía por sus oídos y sentía los gritos y la gente que estaba al entorno y las personas que estaban de pronto consternadas o que lloraban. Él pudo resolver eso allí, y por supuesto que en el presente esas jaquecas dejaron de molestar su vida y de atormentar su vida, y ya pudo disfrutar del verano, pudo disfrutar ya del calor. Muchos también experimentan lo que parecen ser vidas pasadas. Ya hablábamos de eso en este caso del Dr. Brian Weiss. Otros remontan sus problemas de espalda a la influencia de los miembros de difuntos, ¿sí? De los miembros difuntos de la familia u otras presencias. Las sesiones con la madre pueden curar a los bebés. Las experiencias espirituales no son infrecuentes. La regresión es claramente la psicoterapia transpersonal. Hoy que se habla tantísimo de la psicoterapia transpersonal, y que consiste en combinación de muchísimas técnicas, y podríamos decir que el músculo más fuerte de la psicoterapia transpersonal es la regresión o las regresiones. Ahora bien, hablemos sobre los terapeutas regresivos o expertos en regresión. En todo esto, los terapeutas regresivos o expertos en regresión han aprendido a ser muy abiertos, y es que por la experiencia prácticamente nos corresponde ser muy abiertos o abrir o expandir nuestra mente ante la cantidad de experiencias o diversas experiencias que se viven dentro de un proceso de regresión o de terapia regresiva reconstructiva con nuestros pacientes. Ahora, los resultados justifican esto. La regresión es mucho más rápida y mucho más eficaz que cualquiera de las clásicas
terapias, de las formas clásicas de terapia o del psicoanálisis o formas regulares de la terapia conductual. Los terapeutas regresivos o expertos en regresión generalmente no analizan la relación que alguien tuvo con sus padres, pero explora los momentos decisivos de esa relación, que son los escenarios más comunes con que se encuentran los terapeutas regresivos o expertos en regresión. Durante un proceso terapéutico, como por ejemplo dejar un bebé solo en un sitio extraño, cuando tenía 5 años de edad, cuando de 8 años está llorando por mamá o por una observación mordaz, o cuando tenía 11, 12 años. Todo esto es lo que en lo que más se concentra el terapeuta regresivo o el experto en regresión en situaciones como esas, en este caso como de abandono, donde el niño experimentó abandono. Y en la vida adulta le cuesta mucho las relaciones de pareja y con otras personas, con la familia y con los amigos, porque estas personas desarrollan una dependencia excesiva. Y es precisamente porque ese niño interior que aún está herido allí o que se siente abandonado, siente de que lo van a abandonar. Entonces ese es uno de los, digamos, problemas que a futuro puede sufrir un ser humano, que cuando de niño haya experimentado esa sensación de abandono. Entonces, en ese caso, el terapeuta regresivo, más que concentrarse en la relación actual del hijo o de la hija del paciente con su papá, con su mamá, se concentra más en los eventos dolorosos o traumáticos de los primeros meses o años de su infancia, de su vida. Los terapeutas regresivos o expertos en regresión desbloquean las habilidades intuitivas de sus clientes o pacientes sin disminuir de ninguna manera sus facultades racionales. Esto lo digo porque muchísimas personas dicen o creen, pues por todo lo que nos ha vendido Hollywood, por la hipnosis de teatro, de espectáculo, que la han vulgarizado o la han prostituido. Y es que creen que la persona va a estar completamente en un trance profundo donde no se puede mover, va a estar inconsciente y va a estar bajo merced del hipnoterapeuta. Sin embargo, no ocurre así, sino que la persona amplifica mucho más sus facultades racionales, incluso hasta de análisis. Y en ese momento las personas son más intuitivas, más perceptivas. Y por supuesto pueden, en cualquier momento si quieren, pueden salir del trance, se abren los ojos, se sientan o se levantan, se reincorporan y no hay ningún problema. Solo que si la persona está muy relajada, puede sentir un poco de mareo si se levanta súbitamente o con mucha rapidez. Ahora, los terapeutas regresivos y expertos en regresiones trabajan con las emociones y sensaciones corporales y con la mente también. Evitan el sensacionalismo y la fantasía, porque la mente tiene siempre una actitud de detective, siendo objetivos y analíticos los pacientes en un estado pues de relajación profunda dentro de la hipnosis. Entonces el buen terapeuta regresivo lo que hace es que trabaja con todo, con toda la corporalidad del paciente, con los gestos y por supuesto con las potencialidades de su mente, porque como la mente se convierte en ese momento como un detective, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que me va a hacer este terapeuta, este psicólogo, esta psicóloga? ¿Qué me van a hacer? Sin embargo, el buen terapeuta con buen entrenamiento, sabiendo esto, se aprovecha de esto para ayudarle a que su mente, en lugar de distraerse en el proceso o en los diferentes escenarios que se van presentando dentro de la regresión, se afiance y se comprometa más bien dentro de una aventura maravillosa
de descubrir cosas nuevas, mundos nuevos y universos maravillosos que se están viviendo a partir de la regresión o de la terapia regresiva. Las técnicas más comunes en la regresión. Ahora, los síntomas aparecen al entrar en un trance profundo o estado ampliado de conciencia. En hipnosis y en regresiones tradicionales se habla mucho del concepto estado alterado de conciencia. Nosotros, por supuesto, los terapeutas regresivos, reconstructivos, que somos miembros de la OMTRA, de la Organización Mundial de Terapia Regresiva Reconstructiva Aplicada, no usamos ese concepto y no estamos de acuerdo, porque es que una mente alterada es como una mente violentada, ¿cierto? Entonces no usamos el término estado alterado de conciencia, sino que usamos estado ampliado de conciencia, porque en la relajación, después de que esté bien hecha, bien dirigida, la persona y su cerebro se expande. Entonces por eso hablamos de estados ampliados de conciencia, donde la mente se amplifica, y es allí donde es más factible el proceso de la regresión y posteriores cambios terapéuticos que experimentará el paciente que está pues en el proceso de la regresión. Existen múltiples terapias que tienen en común la regresión y el descubrimiento liberado que conlleva, como por ejemplo podemos decir o mencionar algunos ejemplos, tienen las técnicas de la Gestalt o de la Gestalt, el trabajo del niño interior, intervenciones de bioenergética o bioenergético. En el caso de los médicos bioenergéticos utilizan mucho también la regresión. En la terapia racional emotiva es un elemento esencial entre muchas otras que pueden usar y que están usando en la actualidad, como hablábamos ahora de la psicoterapia Gestalt o también de la terapia transpersonal. Usan la regresión como uno de los técnicas que van a empoderar su profesión. Entonces, en las técnicas más usadas o en las disciplinas más usadas son en la psicoterapia transpersonal, en la Gestalt, y también en la terapia racional emotiva. Se usa demasiado, como en la parte bioenergética. Son técnicas que se incluyen y se integran muy bien con la regresión. Muy bien. Ahora podías tú hacerte una pregunta, y es la siguiente: ¿para qué hacerse una terapia regresiva o para qué hacerse una regresión? O yo, ¿por qué me debo hacer una regresión o una terapia regresiva? Pues muy bien, la terapia regresiva o de regresión puede ayudar cuando fallan otras terapias. Pero hay que tener en cuenta que por muy buena y efectiva que sea para muchos, esta terapia, para muchos problemas o trastornos emocionales, que puede ser muy efectiva, en ningún caso es la panacea, no es la panacea y no aplica para todos los problemas de salud. Ahora, hay que tener en cuenta que la terapia regresiva o regresión está más orientada al campo psicológico y emocional que al campo físico. En una palabra, esta terapia no es el milagro que te va a curar de repente del cáncer, del SIDA, o de enfermedades terminales o enfermedades raras. Está más dirigido al campo de las emociones, de la parte psicológica y emocional. Pero también en el campo psicológico hay algunas enfermedades y trastornos donde no es efectiva, a menos que sea aplicada por un especialista en psiquiatría, por un médico psiquiatra. Entonces hay algunos trastornos en los cuales no es muy efectiva, ejemplo, autismo, TOC o trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar. Y como decía ahorita, en esos casos
se recomienda que el terapeuta regresivo o experto en regresión sea psiquiatra para hacer una sabia integración entre los psicofármacos y la regresión, o sea, el tratamiento médico con los psicofármacos, con los medicamentos y con la regresión. En ese caso sería una terapia integrativa. Pero puede hacer maravillas esta terapia, la regresión o la terapia regresiva, puede hacer maravillas con los temores inexplicables, con la depresión sin motivo evidente. Yo, por ejemplo, trabajo muchísimo la terapia regresiva con personas que sufren o han sufrido depresión. De hecho, es una de las poblaciones que más me busca. Y no sé si es que ellos me buscan a mí o yo los busco a ellos. Lo que sí es claro es que la mayoría de ellos, después del tratamiento completo, por favor, tratamiento completo de la regresión, de la terapia regresiva, estas personas salen sanas, y puedo dar evidencia de eso después de 7 meses que la persona reporta que no ha vuelto a aparecer el síntoma depresivo. Y tengo clientes y testimonios de clientes, de pacientes de 4, de 5 años de haberse practicado la terapia conmigo, y bueno, están muy sanos, están muy felices sin la depresión en sus vidas. Esto lo digo porque muchos tienden a creer, porque hay algunos, que pesar, siento pena por ellos, hay algunos expertos en desarrollo personal, en autoayuda, que hacen regresiones, y entonces le venden la idea al paciente, a la persona, que con una sola tienen, y por supuesto una sola regresión le podría ayudar a una persona, pero cuando hay situaciones implicadas muy fuertes, traumas muy profundos, la persona necesita un tratamiento psicoterapéutico, y bien esa regresión podría ser esa psicoterapia, siempre y cuando se apliquen unos protocolos bien diseñados, bien estructurados, y que apliquen para ese tratamiento. Y teniendo en cuenta que la depresión tiene varios niveles, en ese caso sí es importante que tú, que me estás escuchando, que estás viendo en este momento la presentación, tengas cuidado con esto, y de evitar frustrarte porque fuiste donde alguien que te hizo una sola regresión y no te sirvió. Por supuesto, habrán casos donde a algunas personas les sirva una sola regresión, sin embargo yo no me aventuro hasta allá, porque igual es un terreno delicado. El campo emocional es muy delicado y debe ser manejado por terapeutas o bien por expertos en desarrollo personal, pero que tengan cierta práctica de psicología clínica y por lo menos conozcan los protocolos, sepan aplicarlos y tengan alguna experiencia ya previa de trabajo, ¿sí? Muy bien, entonces por eso hablo de que en depresión sin motivo evidente es muy poderosa la regresión, ¿sí? O la terapia regresiva. También cuando la persona tiene o experimenta exceso de culpa, que se siente muy culpable o siente muchísima vergüenza de forma inexplicable. También para problemas psicosomáticos y problemas de relación de pareja. Incluso puede hacer maravillas esta terapia de regresión con trastornos de personalidad múltiple. Con la gente que escucha voces o sufre de alucinaciones visuales. A menudo funciona de maravilla con los suicidas, con las personas que han intentado suicidarse o que han tenido ideaciones suicidas. Otro de los frentes que yo he trabajado mucho en mi país, en Colombia. De hecho, hace años fundé una asociación de psicólogos que su objetivo era trabajar directamente la prevención del suicidio, y trabajamos demasiado con esta parte de los suicidas o con las personas con ideaciones suicidas que intentaban quitarse la vida o que por lo menos tenían pensamientos recurrentes para suicidarse o quitarse la vida. Entonces, en este caso de las personas que tienen esas tendencias suicidas, la regresión es muy poderosa, les ayuda demasiado y les cura completamente al descubrir
su desgano por la vida, su falta de deseo por vivir. Entonces lo descubren, allí lo resuelven y por supuesto en esa semilla, en ese lugar de donde arrancaron esa raíz, siembran una nueva semilla de algo diferente que les produzca más alegría, más paz y más deseos por la vida. Es muy poderosa también en el caso de las migrañas, cuando su origen es emocional, ¿sí? Porque las enfermedades, la mayoría tienen sus orígenes en algo energético o emocional. Sin embargo, cuando es en la parte química o bioquímica del cuerpo, pues es muy importante que se haga el tratamiento médico, o en ese caso se haga una integración, ¿sí? Que se haga una integración interdisciplinaria. Entonces, en el caso de que la migraña sea producto de la parte emocional, la regresión es muy poderosa en ese caso, ayuda demasiado. Muy bien. Ahora vamos a hablar, que se me olvida algo de la migraña, perdón, en la parte emocional, y es que inclusive cuando no funciona en la migraña o en otros trastornos o estados de ánimo que estamos tratando, o problemas emocionales, con la terapia regresiva o con la regresión, es tan poderosa que aun cuando no funcione en esa situación por la cual el paciente consultó, es relativamente poderosa, es muy corta y muy poderosa. Es una terapia relativamente corta porque en pocas sesiones la persona puede resolver las cosas. Entonces, cuando no es efectiva en ese trastorno, la persona sale con beneficios, porque le va a beneficiar otras áreas de su vida, como la intuición, la concentración, el estar presente, el estar más pendiente de su vida, el ver transcurrir su vida. Entonces, incluso cuando no funciona bien en estas situaciones previas, la terapia regresiva o regresión tiene un mérito y es relativamente corta. 2 sesiones o 3 son suficientes para averiguar si esto sí va a funcionar o no. Para la mayoría de la gente funciona muy bien, y siempre y cuando, pues lo explico, para la mayoría de las personas que han estado en el proceso y que vienen al proceso. Ahora, hablamos de los resultados. Los resultados de la terapia regresiva o de la regresión, que como siempre las personas dicen, bueno, si esta terapia es tan buena, entonces ¿cuáles o cómo son los resultados? Los resultados de la terapia regresiva o regresión, como la mayoría de otras formas de psicoterapia, pueden distinguirse en resultados. Ahora, vamos a ver qué resultados podemos tener. Vamos a tener claridad mental, la atención, lo que les decía ahorita, el autoconocimiento, entender a las personas, la liberación de las creencias limitantes, que esto es realmente muy poderoso, liberarse completamente de las creencias limitantes. También los resultados emocionales, y es que vas a tener más paz interior, autoaceptación y autoconfianza, así como empatía, empoderamiento, aumento de autoestima, emociones positivas y la expresión de las emociones. Van a ser de esos grandes beneficios emocionales. Y ahora, resultados somáticos. La desaparición de las enfermedades psicosomáticas, como bajo consumo de energía, las tensiones, hipersensibilidad y síntomas sin explicación médica, también van a desaparecer del paciente a partir de practicarse un proceso, de entrar en un proceso de regresión o de terapia regresiva, y en mi caso como la terapia regresiva reconstructiva. Ahora, ya tienes una idea clara sobre la regresión. Tú tienes la última palabra acerca de decidir un proceso de terapia regresiva o regresión. Si tu decisión es positiva, te sugiero iniciar tu proceso personal con terapia regresiva reconstructiva. ¿Por qué?
porque hasta el momento es la versión más actualizada, avanzada, poderosa y eficaz de la regresión tradicional. Ya que la primera, la regresión tradicional, se enfocaba más en hacer un viaje al pasado o a vidas anteriores para determinar su relación con la vida actual del paciente. En este caso, la terapia regresiva reconstructiva se preocupa mucho más por el paciente, por su salud y sanación emocional, que por los detalles de las posibles vidas pasadas o sobre quién fue en otro tiempo, marcando así una diferencia clara acerca del enfoque terapéutico de la regresión con respecto a los otros modelos de abordaje. Y es que la terapia regresiva reconstructiva se postula como una de las psicoterapias de última generación, psicoterapia muy avanzada que en pocas sesiones te puede ayudar a resolver tu situación emocional. Y nuevamente lo digo, de ti depende y en ti está el decidir si tomas o no una sesión o más bien un proceso de regresión o de terapia regresiva reconstructiva. Espero haber dado respuesta a los queridos amigos y amigas que nos han escrito desde México, desde España, desde Panamá, desde Estados Unidos, desde los lugares del mundo, me disculpan los que no mencione, preguntándome sobre la relación entre terapia regresiva reconstructiva y regresión. Espero haber dado una explicación clara y de que esta ponencia les hubiese servido. Espero que les haya servido y que les haya sido de gran valor para su vida. Yo soy Pastor García, terapeuta regresivo reconstructivo, quien te recuerda que sanando a tu niño interior serás muchísimo más feliz. Recuerda también visitarnos en pastorgarcia.com o en escueladelniñointerior.com. Bendiciones y hasta pronto.